video vamos a hablar sobre las recomendaciones para las poblaciones sanas en nuestro país. Las recomendaciones nutricionales entonces se van a sintetizar en tablas donde se presenta el conjunto de cifras o valores de los nutrientes específicos que el organismo humano necesita y se revisan periódicamente en función del avance de los conocimientos. Es decir, que existen tablas que pueden quedar en desuso porque tienen datos viejos. De hecho, hay nutrientes que han renovado últimamente lo que es la recomendación y se revén periódicamente la recomendación de otros nutrientes. Por ejemplo, si ahora aparece de repente el dato de que un nutriente en valores que están recomendados es tóxico, eso se revisa y se arma una nueva tabla donde va a aparecer un valor inferior. Estos valores de recomendaciones se van a expresar en términos de unidades diarias del nutriente o de otros componentes alimentarios, es decir, puede ser gramo, miligramo, microgramo. Y estas recomendaciones tenemos que tener en cuenta que proporcionan niveles de seguridad y tienen en cuenta las variaciones que se generan en las necesidades, por ejemplo, en un estado fisiológico, un estado de embarazo, de lactancia. Entonces muchas veces podemos ver que son algo mayores a los que, o al requerimiento mínimo o a los que un individuo puede llegar a necesitar. Los valores recomendados siempre están destinados a las personas que son saludables, o sea, no enfermas. Ese es el tema de la patología, va a tener sus propias recomendaciones según la patología que estemos tratando y no representan estos valores en sí mismos las necesidades exactas, ya que muchas veces las personas consumen cantidades inferiores a las recomendadas y sin embargo disfrutan de buena salud. En la Argentina, la tabla que tenemos de ingestas recomendadas es una tabla que está consensuada y es una compilación de datos de tablas extranjeras que en realidad data del año 1983, entonces es muy vieja y entró en desuso. Cuando se junta el comité científico a elaborar las nuevas recomendaciones que van a ir incluidas en las guías alimentarias para la población argentina, también se revén entonces las recomendaciones que se van a dar. Entonces, en compensación, se van a utilizar, en el caso de nuestro país, las tablas de la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos y las tablas de la FAO, dependiendo del tipo de nutriente. Entonces vamos a ver que en lo que son las recomendaciones para personas sanas en la Argentina va a haber grandes diferencias según de dónde sean extraídos esos datos. Ambas recomendaciones, tanto sea del Instituto Nacional de Ciencias de los Estados Unidos como de la FAO, tienen grandes particularidades y ventajas en el uso para el cual fueron destinadas. En muchos países sí tienen sus propias tablas que se construyen en base a evidencia científica y que es, digamos, lo mejor que puede pasar porque va a ir destinada esa recomendación a un tipo particular de población que es justamente la de ese país. En este caso no contamos con nuestras propias tablas. La finalidad básica que tienen en sí las recomendaciones es contar con la cobertura de las necesidades nutricionales de la población, evitar las deficiencias y prevenir los cuadros de toxicidad cuando se supera el nivel de ingesta tolerable. Para la recomendación de energía en lo que es la población argentina, se toma como referencia las propuestas del Reglamento Técnico del Mercosur para la rotulación de alimentos, que si ustedes van a ver el rótulo de un alimento les dice para un adulto 2000 kilocalorías, entonces estas recomendaciones del Mercosur se basan en el Código Alimentario Argentino, donde se consensuó un aporte energético diario de 2000 kilocalorías o 8400 kilojoules. Entonces recordemos que tampoco esto se puede llevar en sí a toda la población porque la población, sobre todo en lo que refiere a energía, tiene necesidades muy variables, pero para tener un promedio se utilizó 2000 kilocalorías. Para la distribución energética de los macronutrientes, es decir, cuánta energía nos va a aportar cada uno de estos macronutrientes, se utilizaron las directrices de la FAO y de la OMS, es decir, la Organización Mundial de la Salud.
Las recomendaciones estas de FAO-OMS están basadas en datos que fueron relevados en países de América Latina, por lo tanto guardan muchas semejanzas con lo que es la población argentina, por eso se eligieron esas. Esto le otorga una mayor validez externa en lo que es el uso de esta distribución energética, y las recomendaciones son entonces de estos macronutrientes a partir del aporte energético que generan cada uno. Por ejemplo, para las proteínas se recomienda un 15% del valor energético total, es decir, que de las 2000 kilocalorías que ellos recomiendan, un 15% tiene que ser provisto por calorías de las proteínas. Si yo eso los paso a gramos, es decir, cuando divido por 4, es 75 gramos de proteínas en una recomendación, siempre recordemos que es promedio. Después las grasas se recomienda en un 30% lo mismo del valor energético total, que son aproximadamente 67 gramos de grasas, y los hidratos de carbono, que se hace, con lo que falta para llegar al 100%, la recomendación sería de hidratos de carbono un 55%, lo que es aproximadamente 275 gramos diarios. Esto está entonces calculado de la diferencia de la sumatoria de los anteriores. Y en cuanto a la fibra alimentaria, que es otro componente que se recomienda, la recomendación en Argentina es de 25 gramos cada 2000 kilocalorías. Entonces, siempre hablando de un adulto promedio que esté sano, estas son recomendaciones también a nivel promedio. La recomendación para los micronutrientes, es decir, vitaminas y minerales, ya es distinta, ya que los datos para generar la recomendación en la Argentina fueron extraídos de lo que son las ingestas dietéticas de referencia que fueron elaboradas por el Instituto Nacional de Medicina de Estados Unidos para la recomendación de micronutrientes, ya que en este caso estaban más actualizadas que los otros organismos internacionales. Particularmente en lo que refiere a la recomendación de grasas, en noviembre del 2008 se realizó en Ginebra una consulta mixta de expertos de FAO-OMS sobre las grasas y los aceites y su influencia en lo que es la nutrición humana. A partir de ahí entonces se empezaron a ver estas cuestiones de qué vamos a recomendar a nivel poblacional, porque seguramente han oído hablar sobre el tema de las grasas y los problemas de salud que ocasionan. Entonces, las razones principales para establecer los requerimientos alimentarios a nivel poblacional fueron prevenir las deficiencias clínicas, ofrecer una salud óptima y reducir el riesgo cardiovascular vinculado al alto consumo de algunos tipos de grasas. Las grasas nos aportan, recordemos, 9 kilocalorías por gramo, es decir, que son los macronutrientes más calóricos. Considerando los criterios de la consulta de expertos FAO-OMS en el 2008, se determinó que el intervalo aceptable de la distribución de macronutrientes para el consumo de grasas debería ser entre un 20 y un 35% del valor energético total. Es decir, que uno toma como un valor medio un 30% del valor energético total, pero una persona que consume quizás un poquito menos de grasa o quizás un poco más, también está dentro de lo que se recomienda. Este nivel que se recomienda asegura la ingesta de grasas esenciales, porque recordemos que no todas las grasas son malas, y también nos asegura la energía necesaria y facilita la absorción de las vitaminas liposolubles. Es decir, que la recomendación nos habla de que hay que consumir grasas, pero dentro de los valores que se recomiendan. La recomendación establecida por consenso en lo que es el aporte de grasa total para la Argentina, entonces se fijó sí en un 30% del valor energético total, que son aproximadamente 67 gramos por día de los distintos tipos de grasas que podemos elegir para la población objetivo por unidad de consumo, es decir, para, en este caso, una mujer adulta sana. En cuanto a la recomendación de las proteínas, puntualmente tenemos que recordar que son macronutrientes que también aportan calorías, en este caso 4 kilocalorías por gramo,
pero hay que recordar que no son utilizadas con una función energética, salvo en casos extremos donde no haya un correcto consumo de grasas y de hidratos de carbono, entonces el cuerpo tiene que usar la proteína para obtener esa energía. Las necesidades de proteínas fueron definidas también por el Comité de Expertos de FAO-OMS en 1985. Se acordó que el nivel más bajo de ingesta proteica de ese nutriente, digamos, para compensar las pérdidas de nitrógeno en sujetos con una actividad física moderada, podía ser entonces este 15% del valor energético total. La dosis diaria de proteínas recomendadas para mujeres y para hombres es de 0,8 a 1 gramo por kilo de peso por día. Y esta recomendación fue calculada a partir de estudios del balance de nitrógeno que había disponibles, es decir, que tiene un carácter científico. La utilización de las proteínas, además, no solo depende de la ingesta proteica, sino de la ingesta alimentaria en general y del balance energético. ¿Por qué? Porque si yo no consumo los otros componentes de la dieta, ahí sí utilizo la proteína como fuente energética y voy a tener más pérdida de nitrógeno. Por lo tanto, se observó que si se adiciona energía o calorías a partir de otros macronutrientes, el balance de nitrógeno mejora muchísimo a partir de cualquier nivel de ingesta proteica. En la Argentina en general, lo que es la situación nutricional, no se observa una gran cantidad de personas con déficit proteico, pero sí existen tendencias alimentarias que abarcan una gran cantidad de adeptos y que sí presentan un riesgo de inadecuación de esta ingesta, como por ejemplo son los veganos, los vegetarianos o las personas que hacen dieta macrobiótica, para los cuales entonces es muy importante promover el consumo de proteínas combinadas de otras fuentes que no sean las que comúnmente se recomiendan para conseguir la recomendación, como por ejemplo son la carne, leche, huevo. Entonces en este caso lo que hay que hacer es generar una educación nutricional y alimentaria para justamente hacer una prevención y evitar el déficit proteico, sobre todo en personas que tienen un mayor requerimiento proteico, como puede ser por ejemplo un niño, un adolescente o una embarazada. En cuanto a las recomendaciones de hidratos de carbono, que es el último macronutriente que nos faltaría citar, los hidratos de carbono nos aportan también 4 kilocalorías por gramo y sí tienen una función más bien energética. El comité de FAO-OMS en el año 2003 recomienda una ingesta de hidratos de carbono de entre el 55 y el 75% del valor energético total. Es decir que dentro de los componentes o de la dieta de los macronutrientes, el aporte mayoritario debe venir de los hidratos de carbono, que esto es una cuestión que hoy se está generando, digamos, un gran debate alrededor de esto del consumo de hidratos de carbono, y bueno, es bueno saber que el cuerpo sí o sí los necesita. Pero dentro de este porcentaje, ya que sabemos que los hidratos de carbono provienen de distintos grupos de alimentos, entonces dentro de este porcentaje, 400 gramos por día de frutas y verduras para proporcionar una parte de esos hidratos de carbono. O sea, recordemos que la fruta, por ejemplo, nos proveen algunos hidratos de carbono. Las verduras también, pero dentro de esto evitar o educar en la población que disminuya la frecuencia del consumo de lo que es la papa, la mandioca, el choclo, que en realidad son verduras o vegetales que son más feculentos, y priorizar el consumo de otros. Los azúcares simples es otro tema dentro de la recomendación de los hidratos de carbono. Para la OMS en el año 2003 se dice que son nutrientes críticos, es decir que son nutrientes, entre comillas lo digo, peligroso, porque su exceso, es decir, el exceso en el consumo, se puede asociar con distintas enfermedades crónicas no transmisibles como lo son la obesidad, el síndrome metabólico o indirectamente a través de la obesidad algunos tipos de diabetes o cáncer. En consecuencia, es importante educar a la población en que reduzca el consumo de estos azúcares simples y evitar el exceso de almidones. ¿Por qué? Porque como esta recomendación
del 55% de los hidratos de carbono es muy amplia, yo puedo cubrir casi toda esa recomendación, si quiero, con chocolates y golosinas. Bueno, la idea es que dentro de esa recomendación esté la educación de que dentro del aporte de hidratos de carbono la mayoría provenga de frutas y verduras o de cereales integrales, y limitar lo que es el hidrato de carbono simple, como son las golosinas o las bebidas azucaradas, y priorizar lo otro. Entonces, en las nuevas directrices sobre lo que es la ingesta de hidrato de carbono para tanto adultos como niños, la OMS recomienda reducir el consumo de los azúcares simples a lo largo de todo el ciclo de la vida, es decir, del niño hasta el adulto y el anciano. El consumo de azúcares se debería reducir al menos en un 10% de la ingesta calórica total. La recomendación establecida para el consumo en lo que es la Argentina para hidratos de carbono se corresponde con un 55% del valor calórico total, es decir, que de las calorías totales que consume el individuo, el 55% deben provenir de los hidratos de carbono, siempre teniendo en cuenta estas pautas, que es aproximadamente 275 gramos por día para la población objetivo por unidad de consumo, es decir, para una mujer en etapa adulta. Esto no significa que otra persona de menor peso, menor estatura o menor edad deba consumir lo mismo. Ahora vamos a hablar puntualmente de lo que es la recomendación de calcio. ¿Por qué? Porque la evidencia científica en lo que es la ingesta alimentaria en la Argentina nos dice que la ingesta de calcio se encuentra muy por debajo de las recomendaciones nutricionales. Según las encuestas tanto nacionales como estudios locales que se fueron haciendo, se pudo ver que la ingesta inadecuada del calcio ronda al 94% de la población argentina, es decir, casi a la totalidad. El consumo medio o el consumo promedio de la población fue de 367 miligramos al día, es decir, muy lejos de lo que es la recomendación. Al igual que el consumo de suplementos, que fueron consumidos por el 1% del total de las personas a las que les había sido indicada. En noviembre del año 2010 se dieron a conocer las nuevas recomendaciones actualizadas para el calcio, que fueron elaboradas por el Instituto de Medicina y por la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, donde se revisaron las ingestas dietéticas de referencia y se hicieron algunas correcciones. Entonces, lo que hoy se recomienda es, por ejemplo, para niños de 1 a 3 años, una ingesta de 700 miligramos al día. Para personas o niños de 4 a 8 años, una ingesta de 1000 miligramos al día. Para adolescentes, 1300 miligramos al día. Para adultos de 19 años hasta los 50, inclusive las embarazadas y las madres lactantes. Y para hombres adultos hasta los 70 años, 1000 miligramos al día. Y adultos, mujeres y varones mayores de 50 años a 70 años, 1200 miligramos al día. Y esto entonces nos da la pauta de hacia dónde debemos focalizar la alimentación según el grupo al que va dirigido. Por ejemplo, si nosotros estamos planificando una alimentación para un geriátrico donde son todas personas de la tercera edad, vamos a tratar de cubrir una recomendación de 1200. Por eso decíamos que estas ingestas dietéticas de referencia no sirven como meta para elaborar nuestros objetivos nutricionales. En cuanto al requerimiento de hierro, que es otro de los nutrientes críticos en la población argentina, el aporte de hierro total es de 18 miligramos por día para mujeres en edad fértil y de 8 miligramos por día para hombres. Para elaborar esta recomendación se utilizaron como referencias las tablas de ingestas dietéticas de referencia elaborado por el Instituto Nacional de Ciencias de los Estados Unidos, ya que son las más actualizadas, y siendo que en el caso de este micronutriente la recomendación no dependía de las características étnicas, digamos a nivel poblacional, sino más bien que son universales. Entonces, lo que nosotros podemos ver a modo de ejemplo en el caso del hierro es que tenemos un requerimiento promedio estimado en hombres de 6 miligramos. La recomendación dietética es de 8 miligramos y el nivel superior de ingesta es de 45 miligramos. Eso es para toda la población.
Es decir que, y esto nos marca la pauta de que no más hierro es mejor, es decir, superar esa ingesta también es nocivo para la salud. En cuanto a las recomendaciones de sodio, que es otro micronutriente que debemos mencionar porque también es problemático de su consumo, en este caso no por el déficit sino por el exceso. El aporte de sodio total se estimó teniendo en cuenta las pérdidas normales mínimas que tiene una persona que vive en climas templados y se evalúa que son alrededor de 115 miligramos al día, considerando las variaciones que puede haber por actividad física y el clima, teniendo en cuenta que, por ejemplo, si es verano se va a perder más sodio. Se elaboró como una recomendación considerando que la ingesta mínima segura de sodio es de 500 miligramos al día para una población representada por la unidad de consumo, que en este caso es la mujer adulta sana. Para elaborar esta recomendación se utilizaron como referencias el informe técnico de la Organización Mundial de la Salud sobre la prevención primaria de la hipertensión arterial y el informe conjunto de FAO con OMS sobre el régimen alimentario, la nutrición y la prevención de las enfermedades crónicas no transmisibles, buscando que la meta del consumo sea menos de 5 gramos de sal al día, teniendo en cuenta que es muy superada esta recomendación por la mayoría de la población. Y este menos de 5 gramos de sal al día nos quiere decir menos de 2.000 miligramos de sodio al día. Entonces ese sería el límite superior de ingesta en este caso, que no deberíamos buscar a partir de la alimentación que no se supere. En cuanto a la recomendación de agua, es decir, la ingesta hídrica, la ingesta total de agua que realiza una persona incluye lo que es el agua, las bebidas de todo tipo y también el agua que proviene de los alimentos o las preparaciones con alimentos. Entonces se estima que aproximadamente el 20% del agua que una persona incorpora proviene de los alimentos y las preparaciones y el otro 80% proviene del agua consumida como bebida o cualquier tipo de bebida que también contiene agua. Esto concreta aproximadamente una recomendación de 1,6 litros de agua para mujeres y 2 litros de agua por día para los hombres. Sin embargo, la Sociedad Argentina de Nutrición en el año 2012, junto con un panel de expertos vinculados a la nutrición y el metabolismo de los líquidos, recomienda el consumo de agua, preferentemente como agua, en un nivel de 2 litros a 2 litros y medio por día, no estableciendo un límite superior de su consumo. También tenemos que tener en cuenta que estas recomendaciones de líquidos van a variar en el caso de que el individuo esté en condiciones o viva en condiciones de altas temperaturas o humedad ambiente o en función de intensidad importante o duración importante de la actividad física que realice cada persona, ya que sobre todo lo que es la actividad física puede aumentar muchísimo lo que son las pérdidas de líquidos por sudor. Y bueno, vamos a ver lo que es la recomendación de lo que es llamado las calorías discrecionales. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos desarrolló este concepto de calorías discrecionales que son la diferencia entre el requerimiento diario de energía que un individuo tiene en cualquier etapa de su vida y la cantidad de calorías que son aportadas por los alimentos protectores. Es decir, los alimentos que tienen una alta densidad nutricional, tienen muchos nutrientes como por ejemplo las hortalizas, las frutas, los cereales, el pan, las legumbres, los lácteos y las carnes magras. Todos estos necesarios para cubrir justamente los requerimientos de los macro y micronutrientes. El consumo regular de todos estos alimentos debe asegurar la cobertura de los macronutrientes. Por lo tanto, una vez que se cubren esas cantidades recomendadas de alimentos, queda o resta lo que es un crédito nutricional que es conocido acá como las calorías discrecionales, que el individuo puede utilizar para lo que sería coloquialmente darse un gustito, es decir, incorporar calorías que no son necesarias, en alimentos que no son necesarios ya que tienen baja densidad nutricional, o sea, no aportan nada
interesante. Básicamente, por ejemplo, si en una dieta de 2000 calorías, una persona que consume 2000 calorías, el consumo de los alimentos protectores tiene que aportar valores para cubrir casi la mayoría de esa recomendación, y ese mínimo gustito o crédito nutricional que nos queda debería ser de 200, 340 kilocalorías. Los alimentos protectores nos tienen que aportar entre el 83% y el 90% del valor energético total, es decir que una gran parte. Y lo que persiste, que son esas calorías discrecionales, tienen que ser entre el 10 y el 17% de las calorías consumidas a lo largo del día. Por eso son esas 200 o 370 kilocalorías que una persona que necesita 2000 puede consumir en un alimento que no aporte otra cosa que no sea energía. Es decir, este término se relaciona de muchas maneras con el concepto que habíamos visto de las calorías vacías, que no nos aportan más que energía. Bueno, y ese fue un poco un repaso por las recomendaciones para las poblaciones sanas, sobre todo a nivel de nuestro país. Espero que lo hayan podido entender. Nos vemos en un próximo video.